Buenas noches, señor Magno. Buenas noches, colegas. Bueno, acá reunidos nuevamente para continuar con este diplomado. Sé que hay mucha expectativa en cada sesión. Y bueno, ¿no? Acá predispuesta a darles lo mejor esta noche para que ustedes se puedan llevar nuevos aprendizajes y estos los puedan aplicar en su cotidianidad, en sus sesiones y para que de esa manera ustedes puedan desarrollar como debe de ser una clase de psicomotricidad, ¿no? Hoy, como lo dijo el señor Magno, ya estamos en el quinto módulo, ¿no? Sabiendo siempre, bueno, que nuestra introducción de este diplomado eh, habla sobre la forma de cómo está diseñado, ¿no? Está diseñado para docentes de inicial y EVE, y lo que buscamos nosotros es fortalecer sus competencias en el área de psicomotricidad para poder establecer una relación entre el movimiento y el psiquismo, considerando al estudiante de manera global, integrando los aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales. Sabemos que el cuerpo y el movimiento se relacionan con la mente, el aprendizaje, las emociones y la integración social. Surge este diplomado de la necesidad de poder formar profesionales competentes que comprendan la importancia del cuerpo como mediador del aprendizaje y del bienestar. Se abordan fundamentos teóricos y prácticos de la psicomotricidad, explorando áreas como la psicomotricidad educativa y analizando cómo la intervención psicomotriz contribuye a la prevención de dificultades en el desarrollo, la estimulación de capacidades y la promoción de la inclusión, ¿no? Como ya se les ha indicado, le vuelvo a indicar también, estamos en el módulo 5 y continuamos con el área de psicomotriz en EVE, ¿no? No por el hecho de que hablemos de lo que es la educación básica especial, quiere decir que tampoco nos va a importar o no le vamos a tomar tanta importancia, ¿no? Recuerden que hoy en día tenemos inclusión educativa en todas las escuelas, ¿no? Y nosotros como maestros de aula, como maestros encargados del área de educación física, encargados de la psicomotricidad, tenemos que también conocer esta parte tan importante porque tenemos niños inclusivos, ¿no? Por disposición de Minedu tenemos dos inclusivos, pero sabemos que en el proceso no son dos inclusivos, sino son más, ¿no? Tenemos los famosos ocultos que se van descubriendo conforme va pasando los días y los meses. Al terminar el año de dos inclusivos, de repente terminamos con cuatro y cinco inclusivos, ¿no? Y no podemos hacer nada porque ya los tenemos en aula, solamente el compromiso de seguir adelante por ellos. Ahora, lo que queremos el día de hoy es, nuestro objetivo principal es brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre la psicomotricidad, resaltando su importancia en el desarrollo integral del estudiante con discapacidad, así como estrategias y recursos para favorecer la integración de los aspectos motores, cognitivos, emocionales y sociales en todo este proceso educativo. Hoy es una sesión bastante alimentadora. Doctora Vamos a, Deisa, disculpe, sí, hay Armando. interferencias de nuestros participantes y lo estamos desactivando el audio. Continúe, doctora, por favor. Sí, señor Magno, gracias. Eh, de repente, valga la redundancia, pequeñas partes que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra carrera, que a veces quizás por la rutina las dejamos de lado, ¿no? Y hoy vamos a entrar a este refrescamiento de nuestra memoria para poder de esa manera ayudarnos a poder trabajar una sesión como debe de ser. Comienzo este módulo con esta frase que dice:
Tu discapacidad no tiene que separarte de los demás, ¿no? Es una frase en verdad que para nosotros que somos educadores de repente cobra mucha relevancia, pero para quienes no lo son, de repente lo leen, lo ven y ahí quedó, ¿no? Pero esta frase nos llama o nos hace un llamado a la inclusión, ¿no? A lo que es la inclusión, a lo que es la dignidad y la equidad que se debe de dar para toda persona con discapacidad. Esta frase también nos habla de que todos, ¿no? Todos formamos parte de la misma comunidad, ¿no? Discapacitado o no discapacitado, formamos parte de la misma comunidad y a su vez tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Quiénes son los responsables de hacer de que tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas oportunidades? Nosotros desde las aulas, ¿no? Ahí empezamos haciendo valer los derechos y haciendo valer las oportunidades que cada uno de ellos puedan tener. Nosotros que estamos dentro de las aulas, disculpen que les vuelva a repetir, pero somos los más indicados a hacer que esto prevalezca. Y no hay que separarlos de los demás. Son seres humanos como nosotros, con una necesidad especial y desde el lugar más pequeño que nos encontremos, estamos en la capacidad de poder ayudarlos a salir adelante. Ahora, voy con este interrogante. ¿Cómo planificar en inicial, pero no solamente en inicial, sino en todo el nivel educativo, ¿no? El taller de psicomotricidad. Aquí nos vamos a englobar básicamente a los CEBES, ¿no? Los CEBES sabemos que son o es el lugar en el cual llegan estudiantes con muchas necesidades educativas, ¿no? Y las maestras, ¿no? Que están ahí son aquellos que van a poner en práctica o van a sacar lo mejor de ellos para ayudar a este grupo humano, ¿no? Ahora dice acá, en el EBE, los talleres son una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral. ¿De dónde van a partir? Van a partir de cada interés que pueda tener cada personita que se encuentra ahí y no solamente de los intereses, sino también teniendo en cuenta algo y que es lo principal, que son las necesidades de cada uno de los estudiantes. Sabemos que cada estudiante tiene un interés y una necesidad diferente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta para poder trabajar en base a eso. Y no podemos decir que todos tienen las mismas necesidades y tienen los mismos intereses. Dice que en estos talleres de EBE se desarrollan competencias a través de actividades o experiencias de aprendizaje que son previstas por la o el docente, quien no va a trabajar solo, va a trabajar integrándose con un equipo interdisciplinario, ¿no? Sabemos que en los CEBES ellos manejan, en los que yo he visitado, yo he visto que ellos manejan su espacio exclusivamente para psicomotriz. Ellos tienen su espacio exclusivo para psicomotriz. Entonces, como tienen un espacio exclusivo para psicomotriz, tienen que tener personas capaces para poder trabajar la psicomotricidad muy aparte de lo que la maestra pueda hacer. Entonces, ahí tienen un equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir este término interdisciplinario? Que se van a relacionar varias disciplinas, ¿no? De repente pueden tener, no sé, yendo más allá con la bendición de nuestro Padre Celestial, que un CEBE pueda tener un neuropediatra, pueda tener un pediatra, pueda tener un terapista de lenguaje,
pueda tener de repente un terapista para trabajar con la hidroterapia, ¿no? Entonces, todos ellos forman el equipo interdisciplinario. Son varias disciplinas, son varias ramas, ¿no? Que pueden ayudar al CEBE a, por lo menos, ayudar a los niños o jóvenes con necesidades especiales, ¿no? Ahora, estos van a organizar el espacio y van a contar con los materiales necesarios para promover el desarrollo de cada una de estas actividades o experiencias que van a vivenciar los mismos estudiantes del CEBE, ¿no? O en EBE. Ahora, en el nivel inicial del EBE se llevan a cabo talleres de psicomotricidad. ¿Para qué? Para poder desarrollar la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En, tanto en el nivel inicial y el nivel primario, trabaja esta competencia. Esta competencia la van a trabajar por ejemplo, inicial la trabaja en el área psicomotriz y primaria en el área de educación física, salvo primer y segundo grado, que son ellos los más pequeños de ese nivel, quienes todavía llevan psicomotriz. Cuando ya entran al cuarto ciclo, recién entran para lo que es el trabajo de educación física, pero el profesor de educación física, teniendo en cuenta las necesidades de sus estudiantes, él también planifica sesiones exclusivas de psicomotricidad. Dice que estos talleres deben de implementarse al menos 2 o 3 veces por semana, no solamente para los CEBES, esto también es para los EBR. Se debe de programar a la semana 3 veces lo que es las clases de psicomotriz. 3 veces de 60 minutos es lo que nos pide Minedu. Minedu nos pide 60 minutos de trabajo de psicomotricidad. Ahora, al momento que ellos terminen, ¿no? Terminen, se van a dar logros en sus aprendizajes, logros que van a ser fundamentales para el adecuado desarrollo tanto de los niños y de las niñas de ese nivel. Quienes necesitan desarrollar, y esto lo sabemos, ¿qué desarrollan? Primero, el movimiento, el juego que es el centro de todo, porque recuerden que todo se hace por medio de juegos. El juego es lo que se podría decir es como la mamá gallina que va a abrazar a todo lo que lo rodea, ¿no? La mamá gallina va en medio y ¿quién está a su alrededor? Está el movimiento, está la exploración y está la expresión. Por medio del juego, ya hemos visto que nosotros logramos mucho. Ya se les han dado varios tipos de juego para que ustedes puedan elegir en el momento que tengan que desarrollar o tengan que planificar su taller de psicomotricidad. Ahora, estas actividades en las cuales yo les he mencionado son actividades que no pueden ser sustituidas. Son actividades primordiales. ¿Por qué son actividades primordiales? Porque son aquellas que van a lograr un óptimo desarrollo motor. Cuando hablamos de desarrollo motor, hablamos del cuerpo. Cognitivo, la manera de pensar, la manera de crear. Social, la manera de relacionarse con el entorno, porque recuerden que ellos no son los únicos que están en un espacio. Ellos se interrelacionan con sus compañeros. Y la manera emocional. Sabemos que si un estudiante llega con sus emociones bien puestas, pues el resultado ese día de nuestra sesión va a ser la mejor. Pero no quiere decir que porque el estudiante de repente ese día llegó con sus emociones de repente un poquito bajas, ¿no? De repente llegó triste, pero con las actividades que nosotros podamos planificar en el momento, vamos a lograr sacar lo mejor de ellos y lograr que estas emociones lleguen a tope, que es lo que queremos en cada una de nuestras sesiones.
Es importante que en cada sede y principalmente cada docente, con su apoyo, con su equipo interdisciplinario, se organicen de manera entusiasta, de manera responsable. ¿Para qué? Para de esa manera poder implementar cada uno de los talleres que se van a dar durante la semana. Recuerde, los talleres de psicomotricidad se dan de 2 a 3 sesiones a la semana, pero lo más recomendable es que no sea ni una ni dos, sino que apuntemos siempre a 3 sesiones, cada sesión de 60 minutos, ¿no? Ahora, si hay el entusiasmo de parte de la maestra, del equipo interdisciplinario que pueda haber en un CB, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que todo lo que nosotros planifiquemos sea un éxito, ¿no? Entonces, al implementar los talleres de psicomotricidad, debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que es las características de los niños de inicial, del ciclo o grado, y no solamente eso, ¿no? Porque podemos esto alargarlo hasta primer y segundo grado y de acuerdo a las necesidades podemos seguir alargándolo y llegar hasta el sexto grado, hasta primer año de secundaria o segundo año de secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros al identificar las características de los niños, no solamente vamos a identificar características, vamos a identificar edad, demandas educativas, fortalezas que tiene cada estudiante con necesidades especiales, ¿no? Cada maestra, un poco saliéndome del tema, pero es importante para que puedan comprender estas palabras, ¿no? Fortaleza y barreras que enfrentan y también los apoyos. Cada maestra que tiene uno o dos niños con habilidades especiales o necesidades especiales, tiene que necesariamente armar sus informes psicopedagógico y para cada niño que tiene alguna necesidad especial. Pero no solamente su informe psicopedagógico, también tiene que armar su PET en el cual, en estos dos documentos importantes que hoy en día nos exige SANE, ¿para qué? Para que de ahí en adelante se pueda compartir con el SAIR, que es, se podría decir, el reemplazo del SANE en las escuelas. Entonces, nosotros ahí, ¿qué consignamos? Demandas educativas, ¿no? En este caso, las demandas educativas es el albergar a los niños o a los estudiantes con habilidades diferentes. ¿Qué fortaleza trae ese estudiante? Porque todo estudiante trae fortalezas, pero así como trae fortalezas, también va a traer barreras que quizás en el momento nos van a dificultar un poquito el avanzar, pero no quiere decir que nos van a dificultar se podría decir enormemente. No, porque también vamos a tener apoyo. De repente, ¿dónde sabemos? Pepito llegó al CEBE. Es un niño de repente Down, ¿no? Es un niño Down, llegó a la escuela, al comienzo un poco cohibido, un poco temeroso, pero fue teniendo más confianza con su entorno, con la maestra, con el equipo interdisciplinario que maneja el CEBE. Y de repente observándolo nos damos cuenta de que tiene algunas barreras que enfrentar, tiene algunas fortalezas y a la vez tiene apoyos. ¿Y quiénes serán el mejor apoyo que tiene Pepito? De repente la familia. ¿Por qué? Porque la familia se involucra en todo el trabajo que realiza Pepito. Entonces, ese es un gran apoyo. Y nosotros como maestros, como docentes, capaces, tenemos que aprovechar ese apoyo, ¿no? Porque el equipo interdisciplinario trabaja a la par con la maestra. Pero ¿qué sucede? Le da también ciertas pautas a la maestra para que si en el aula lo puede trabajar o de repente de esas 3 sesiones de psicomotricidad la puede convertir en 4, en 5. O de repente en el aula hace ciertos, ¿no? Eh,
de repente la terapista del lenguaje le dice, tiene que hacer esto, y la maestra lo aplica en el aula. Entonces, ahí también ya va avanzando. De repente el especialista de repente de terapias psicomotrices, ¿no? Le dice, mira, hemos visto que aquí le falta un poquito, entonces te encargo que por favor también trabajes eso, de repente flexibilidad. Entonces la maestra también va haciendo lo suyo en el aula. Entonces, ¿qué podemos hacer con este apoyo que nosotros tenemos, con las fortalezas que tenemos de Pepito? Como sabemos que la familia apoya, se involucra, pues trasladar lo que el terapista nos ha indicado a la familia para que también sean ellos quienes en casa hagan lo suyo. Y definitivamente estas fortalezas y apoyos que tenemos nos van a ayudar mucho a sacarlo adelante. Si vemos acá en la imagen, estamos viendo, miren, un espacio exclusivo de psicomotricidad, ¿no? Ahí de repente tiene elementos blandos, elementos duros, vemos escaleras, ¿no? De repente por ahí hay rampas. Entonces, esos elementos ayudan y ahí vemos a la terapista. Esos elementos ayudan a que se pueda trabajar con cada uno de los estudiantes, se pueda trabajar una determinada sesión, ¿no? Y el logro no se va a dar en el momento, los logros se dan de manera progresiva. Y si aprovechamos esto, fortalezas y apoyos, el logro va a ser mucho más rápido, o mejor dicho, va a llegar más rápido de lo que nosotros esperamos. Ahora, ¿cómo se evidencia el desarrollo psicomotor en el nivel inicial de EVE? Pero no solamente quiere decir que nos vamos a enfocar acá en el nivel inicial, también lo trasladamos hacia primaria y hacia secundaria. Recuerden que cuando hablamos de EVE, no tenemos solamente o exclusivamente a niños de 4, de 5, de 6 añitos. De repente podemos tener un joven de 12 años que de repente tiene algún tipo de retardo, de retraso, y lo tenemos incluido. Entonces él ya pasa al grupo, o se podría decir, pasa a formar el grupo EVE, que están incluidos dentro de los EVE. Ahora, para comprender cómo se evidencia el desarrollo de la competencia psicomotriz en los niños y niñas del nivel de leve, primero es importante que los docentes o las docentes reafirmen sus saberes previos sobre los elementos curriculares del CENEF. Para ello, a continuación, recordaremos ciertos aspectos. Es importante que nosotros recordemos. Acá tenemos el currículo nacional. Sabemos que dentro del currículo nacional encontramos todo tipo de información que nos va a ser muy útil a nosotros los maestros. Vamos a empezar por la competencia. En el CENE del Minedu 2016 se define a la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Yo creo que esto lo sabemos, lo hemos sabido desde que estamos en esta práctica pedagógica, pero también es bueno un pequeño refrescar, ¿no? ¿Qué es la competencia? Para de ahí partir. Ahora dice, es importante señalar que en el CENEF presenta 29 competencias para las diferentes áreas de aprendizaje. Sin embargo, miren la diferencia que hay. Para el nivel inicial de educación básica regular, que es el EBR, y educación básica especial, que es el EB, no se desarrollan las 29 competencias. Acá también algo muy importante,
que deben de saber los docentes del SEBE. Dice que como docentes de los SEBES deben de conocer las competencias que deben de desarrollar sus estudiantes según el nivel en que se encuentra, a fin de que se pueda planificar y evaluar el desarrollo de cada uno de sus aprendizajes. Las competencias para el nivel inicial del SEBE responden de manera pertinente a las características de los estudiantes. Estos sabemos que van a afrontar barreras para el aprendizaje, para la participación asociadas a diferentes tipos de discapacidad. Sabemos que a un SEBE llegan estudiantes con síndrome de Down, llegan estudiantes con retrasos, tanto leves, tanto severos, llegan estudiantes con columna bífida, llegan estudiantes que tienen a la vez dos discapacidades, ¿no? Que pueden ser una condición motora y de repente puede ser con cierto retraso. Y a ellos los van ubicando no de acuerdo al grado, ni tampoco de acuerdo a la edad, sino de acuerdo de repente a cómo van evaluándolos y van viendo sus características, porque cuando un estudiante llega a un SEBE es evaluado. ¿Por quiénes? Nuevamente les vuelvo a indicar, por el equipo multidisciplinario que tiene el SEBE. Competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En el programa curricular de inicial del 2016 señala que cuando el niño o niña tiene la posibilidad de actuar, de relacionarse libremente con su entorno, va probando por iniciativa determinadas posturas. Esto también lo hemos visto ya. Las posturas que con la estimulación adecuada, los estudiantes van ellos probando y van cambiando de una postura a otra de acuerdo a su evolución y desarrollo. Y también lo van logrando por medio de los movimientos. ¿Hasta qué momento? Hasta dominarlos, ¿no? Y así ellos se van a sentir muy seguros. ¿Para qué? Para poder intentar otro movimiento nuevo. En CB también sucede esto. Lógico que será de repente con los niños que no tengan tanta dificultad motora, porque si es un estudiante que tiene una dificultad motora en la cual no puede caminar, pues aquí tendremos nosotros que cambiar de repente lo que vamos a trabajar con los estudiantes que sí pueden caminar, que sí pueden tener una postura, que pueden realizar un movimiento, vamos a tener que cambiarla o de repente limitarla. Solamente este niño llega hasta aquí, ¿no? Para eso trabajamos nosotras con las adecuaciones dentro de nuestra programación o dentro de nuestra planificación. Ahora, en los casos de los niños y las niñas de SEBE que presentan retrasos o alteraciones en su desarrollo, acá está lo que les decía, tal vez no se relacionarán por iniciativa propia con su entorno o no probarán por sí mismos las posturas o movimientos. Miren la diferencia, arriba sí y abajo no. Por lo que es tarea de las personas adultas, los profesionales, que son las maestras, que son los terapistas, y esto lo transmitimos a la familia. ¿Qué haremos los profesionales que somos los docentes, los terapistas? Ayudarlos a explorar el medio que los rodea y a su vez haremos que ellos experimenten con movimientos y posturas que suelen desarrollar en cada edad. No es lo mismo trabajar esta competencia en niños de EBR que en niños de EB, ¿no? Por eso dice que aquí van a tener
la o el apoyo de los profesionales y familiares. Mientras tanto, acá arriba lo van a hacer en forma de que ellos vayan descubriendo, vayan probando y al sentirse seguros que lo lograron, pasan a intentarlo con otra postura. Estas acciones les van a permitir conocer e ir afianzando el dominio del cuerpo, el desarrollo y el control de sus posturas, así como el equilibrio y la coordinación de sus movimientos. Además, irán asentando su sentido de ubicación y organización en razón a los objetos y espacios, al tiempo y a las personas que los rodean. Miren, acá vemos la imagen. ¿Quién es el acompañante ahí? La maestra, el profesional, ¿no? Se sentó con el niño. Esta actividad sí la podemos trabajar con niños que tienen dificultades motoras. Nos sentamos con ellos en la colchoneta y un juguete de su agrado o por lo menos que le llame la atención y hacemos de que ellos jalen el muñeco o jalen el objeto hacia su cuerpo, ¿no? ¿Qué estamos trabajando ahí? Estamos trabajando el espacio, el tiempo y lo principal, la persona que lo rodea, en este caso el profesional. Dice que los estudiantes van a ir reajustándose corporalmente. ¿Qué van a tomar en cuenta? Los objetos que emplean o que están a su alrededor, ¿no? Siempre ellos dentro del espacio, dentro del ámbito en el cual se encuentran, deben de tener en su espacio diversos objetos. ¿Para qué? Para que ellos tomen en cuenta estos objetos y los puedan usar en el momento determinado, en el momento teniendo en cuenta el tiempo, su disposición, ¿no? Y esto lo van a hacer con una duración, con un tiempo de duración. Aquí es recomendable de que se den cierto tiempo para cada una de las actividades. ¿Para qué? Para que por lo menos ellos en un tiempo determinado logren desarrollar y de esa manera podamos de repente trabajar esta misma actividad en una semana para en la siguiente semana pasar a otra actividad, ¿no? Siempre y cuando esté acompañado del profesional o del adulto, puede ser en casa, en la familia, ¿no? De esta manera se van a organizar la interacción con sus pares y con las personas adultas que los acompañan. Recuerden que los estudiantes de los CEBES siempre van a estar acompañados, va a ser su fortaleza, el profesional o la maestra, ¿no? Somos quienes vamos a acompañarlos, vamos a estar a su lado, vamos a hacer de que ellos se sientan emocionados, estén con sus emociones bien puestas, estén felices, para que de esa manera puedan desarrollarse al momento de poder realizar cada una de estas actividades. Ahora, dice que las diversas vivencias que experimentan los estudiantes, ¿a qué va a contribuir? Va a contribuir principalmente a la construcción de su esquema e imagen corporal. Esto también ya lo hemos hablado, ¿no? Esquema e imagen corporal. Me voy a salir para irme acá, para hacerles un recordar. Cuando hablamos de esquema o imagen corporal, estamos hablando de la representación mental que tiene cada estudiante, ¿no? Lo tiene en su mente, sabe, por ejemplo, sabe cuál es su cabeza, dónde está su cabeza, de repente sabe qué forma tiene su cabeza, ¿no? Porque es la representación mental que tiene, que de esa parte que es su cuerpo. Y esta también se va a relacionar con el espacio. Recuerdan que en una de las sesiones habíamos planteado el trabajar con el espejo. Por eso es importante que en las aulas, ¿no? Es importantísimo que en cada aula haya un espejo en el cual el estudiante se pueda ver
de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque tan solo no podemos dejar que ellos tengan la representación mental, sino tenemos que ir al lado práctico, hacerlos parar frente a su espejo y se observen. Quizás ellos no nos podrán decir o puedan señalar, porque algunos sí lo hacen, pero de repente verbalizar cuál es su cabeza, su nariz, su boca, sus piernas, pero sí se las pueden tocar. Entonces, ¿qué estamos logrando con esta actividad? De que la representación mental, perdón, se visualice por medio de qué? Por medio del espejo. Ellos se van a mirar y van a relacionar la representación mental que tienen con lo que ellos están apreciando frente o cuando están frente a un espejo, ¿no? Entonces, ¿qué van a visualizar ahí? ¿O qué van a percibir? Van a percibir cada una de las partes de su cuerpo. De repente, su color, su tamaño, la forma y la manera que coordinan sus movimientos. Recuerden que ellos tienen la representación mental en la cabecita, pero de repente dirán, mi brazo, uy, mi brazo será chiquito, pero cuando van al espejo, su representación mental cambia. ¿Por qué? Porque están viendo la dimensión real de las partes que tiene su cuerpo. Esto es cuando se refiere al esquema y a la imagen corporal. Dice que estas vivencias se desarrollan de manera saludable si el ambiente que se ofrece es cálido, oportuno, enriquecedor y algo muy importante, si se van a respetar las potencialidades, fortalezas, las barreras que afrontan, así como si se les brindan apoyos que requieren para superar dichas barreras. Cuando hablamos de niños con necesidades especiales, no se asombren porque vamos a encontrar barreras, barreras que quizás nos van a decir hasta aquí llegas. Pero si nosotros tenemos apoyos, tenemos a la familia, pues el aquí quedas, lo hacemos a un lado y continuamos, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que nosotros sigamos adelante para hacer revertir esas barreras en apoyos y de esa manera poder ayudar a nuestros estudiantes de EBE. Importancia del docente. Vamos a ver cuál es la importancia del docente en este trabajo. Dice que para ello es sumamente importante que la o el docente acompañe al estudiante en el desarrollo de esta competencia. ¿Por medio de qué? De la observación. Lo principal, la observación. Observar en todo momento. Y de repente por ahí, si no puedo tomar apuntes, no puedo tomar notas porque estamos viendo el trabajo, pues de repente en nuestro celular, ¿no? Grabar un audio, ¿no? Juanito logró desplazarse, logró dar 3 pasitos sin ayuda y ya vamos guardando ahí nuestra información para luego llegar a casa y poderlo trasladar. Algo también muy importante, aparte de la observación, es el respeto hacia sus propias potencialidades y fortalezas. No crean que porque son niños con necesidades especiales no tienen potencialidades y fortalezas. Sí las tienen. Y muchas veces las tienen ocultas que nosotros tenemos que observar para descubrirlas. Todo esto es lo que favorece a que se exprese, a que el estudiante se desenvuelva en la medida de lo posible. No podemos pedir perfección, pero en la medida de sus posibilidades lo puede hacer. También, ¿qué buscamos? La autonomía. ¿Con qué? Con sus movimientos, con sus acciones y con sus juegos. Miren, otra vez la palabra juegos, ¿no? El centro de todo nuestro trabajo de la psicomotricidad. Por lo tanto, ¿qué les debemos de brindar? Ambiente seguro y objetos
pertinentes que les permitan desplazarse, moverse y descubrir sus posibilidades de acción. Además, debemos de prestar mucha atención a sus gestos, a sus posturas, al tono, al ritmo, al movimiento y a los juegos, ¿no? De repente por ahí se golpeó o por ahí hay una puntita que de repente le lastimó. Ellos no son verbales, pero con el gesto nos podemos dar cuenta que algo está pasando. Por eso cuán importante es la observación. Y cuando hablamos de ambiente seguro, estamos hablando de que debemos de tener elementos blandos y duros. Si voy a usar un elemento que quizás pueda producir algún accidente, pues lo proporciono en el momento, termino de hacer lo que voy a hacer y lo retiro para evitar que de esta manera puedan darse algún accidente con los estudiantes que se encuentran trabajando en ese momento, ¿no? Esto permitirá el tener un ambiente agradable que va a permitir ofrecerles un acompañamiento oportuno. También nos va a permitir el poder transformar ese espacio y a la vez incorporar nuevos materiales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que hay nuevos intereses y de repente los materiales que nosotros tenemos ahí ya no nos sirve para poder trabajar esos nuevos intereses, pues es momento de incorporar nuevos materiales. ¿En respuesta de qué? De los intereses y las necesidades que su cuerpo va a pedir, ¿no? ¿Para qué? Para poder expresarse. Entonces, el desarrollo de esta competencia que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, se van a combinar dos capacidades. Miren, competencia y dos capacidades que se van a combinar, que son, comprende su cuerpo y se expresa corporalmente. Memoricen eso, porque de repente a veces en el momento, ¿no? No lo sabemos, no nos recordamos, tenemos que recurrir a a nuestra programación. Es fácil de acordarse que en psicomotriz nosotros tenemos dos capacidades, que es la que comprende su cuerpo, ¿no? Corporeidad y la que se expresa corporalmente. ¿Por medio de qué? Movimientos, por medio de juegos, ¿no? Ahora, ¿qué se debe de asegurar o qué debe de asegurar el EBE para el desarrollo óptimo de la competencia psicomotriz? Miren, todavía no hemos salido de competencia. Dice, en el programa curricular de educación inicial Minedu 2016, indica que las condiciones que favorecen el desarrollo de esta competencia relacionadas a qué área, al área psicomotriz, son los siguientes. Primero, ofrecer espacios amplios, despejados, que les permitan experimentar libremente con el cuerpo. Estamos hablando de corporeidad desde sus propios intereses, posibilidades de acción y movimiento. Esta, eh, se podría decir, pequeña condición no es igual para un EBR. ¿Por qué? Porque de repente nosotros estamos viendo de que un grupo de EBR va a tener, sí es cierto, distintos intereses, pero sus posibilidades de acción y movimiento van a ser distintas que las de trabajar en un CB, ¿no? Entonces, por eso se nos pide el espacio amplio. Todo el material duro, blando, debe estar a los alrededores y de repente, si tenemos la posibilidad en repisas, en bolsas y conforme necesitamos trabajar,
los vamos sacando para poderlos trabajar con ellos. El número 2 nos dice, proporcionar a los niños y a las niñas materiales y o mobiliarios pertinentes, que nosotros sepamos que ellos los puedan manipular, puedan trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿qué va a ayudar? Va a ayudar a que se pueda trabajar por medio del juego y la exploración. ¿A través de qué? Del cuerpo, corporeidad, de la postura que vaya asumiendo, que haya aprendido y de los movimientos que vaya realizando. 3. Prestar atención a las diferentes sensaciones. Recuerden que no es lo mismo trabajar con estudiantes de EBR que con EB. Para eso debemos de tener, o nuestra observación debe estar a tope. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poner u observar de repente sensaciones que el estudiante tenga y que no ha tenido anteriormente. Y no solamente las sensaciones, sino también las emociones que va a expresar el niño o la niña en el momento por medio de qué, de sus gestos, de su tono, de sus posturas, movimientos, de los desplazamientos y de los juegos. ¿Qué va a permitir esto a los docentes? Les va a permitir que conozcan y que puedan aplicar de esa manera modificaciones necesarias. Acá está lo que les dije antes, ¿no? Las modificaciones que nosotros podemos hacer al trabajar con un niño que tenga una necesidad especial con otra. No puedo trabajar dos cosas iguales de repente con dos estudiantes que son diferentes porque tienen distinta condición. Entonces, por medio de las modificaciones necesarias que yo voy a realizar, nos va a permitir brindarles apoyo que requieran tanto en relación con el acompañamiento como con la planificación, la organización del tiempo, del espacio y de los materiales. Cuarto, observar a los niños y a las niñas durante sus juegos y movimientos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar atentos a todo este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿no? Que durante el juego y los movimientos se van a dar de repente acciones diferentes o acciones en sí misma. Es por eso que debemos de observar y a la vez, algo muy importante, valorar su esfuerzo. Así sea algo pequeñito que ha hecho, muy bien, lo hiciste bien, de repente un like y ellos se emocionan, aplauden, están con la sonrisita en la boca, a pesar que tengan una discapacidad, ellos entienden y saben el sentido y la intención de nuestras palabras, ¿no? Entonces, este tipo de estudiantes van a enfrentar diversos retos motores. Por eso es muy importante que nosotros valoremos su menor esfuerzo, el placer que va a demostrar, que va a tener en el momento de poder realizar una actividad determinada. Y esto vamos a ayudar que sus emociones estén súper y ellos se puedan sentir en el espacio en el cual se encuentran desarrollándose o desenvolviéndose.